Hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por estar una vez más en sus hogares, aprendiendo cada día más de su palabra. Estamos en la carta a Tito, en el capítulo 2, y vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias, Padre, porque tú nos permites aprender cada día más de tu palabra y poderla expresar a nuestros hermanos que estamos conectados de esta forma virtual. Gracias, Padre, por todos los hogares que conforman la Iglesia Nueva Jerusalén, que tú los bendigas y los guardes, que te pedimos de todo corazón que haya salud en los hogares, Padre, que no falten los alimentos, Señor. También en nuestra Iglesia Monte Carmelo, Padre, tú conoces las necesidades de cada uno, y que tu palabra, Señor, esté con nosotros y la podamos atesorar, Padre Celestial, y que podamos aprender cada día más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, vamos a leer el capítulo 2 de Tito. El capítulo 2 del 1 al 10 dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos y que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hermanos, en la lección pasada nos dimos cuenta cómo Pablo hablaba de Tito y Timoteo, que eran sus hijos en la fe, porque él les enseñó el camino, con él aprendieron. Habla de que Tito lo acompañó en sus viajes y dice que estuvieron en cosas muy difíciles, ¿verdad? En el tiempo de antes les dije que era bastante difícil predicar la palabra de Dios, y Pablo nos dimos cuenta cómo él se enfrentaba a eminencias, ¿verdad? Y a defender la causa de Cristo, a defender su palabra, y él la expresaba como él la sentía. La forma en que Pablo fue liberado de la forma de vivir de él, yo pienso que Tito aprendió mucho a andar con Pablo. Entonces ahora le encomendó que fuera a Creta a ordenar las iglesias, y empezó a darle ordenanzas a los hermanos que ya estaban en esas iglesias y que ya conocían de la palabra de Dios, pero tenía que irlos a exhortar, a decirles cómo tenían que manejar su vida, cómo las normas que habían para cada uno de ellos, los que estaban al frente, ¿verdad? Los que eran líderes. Entonces, porque el líder tiene que hablar conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la sana doctrina, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina es la palabra de Dios. Tienen que hablar, o tenemos que hablar todos, la palabra de Dios, lo que está escrito en ella. No podemos desviarnos, ni decir más, ni decir menos, sino lo que está escrito. Entonces, le habla a los ancianos acá en el capítulo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Dice que sean sobrios, o sea, no dados al vino, ¿verdad? Que sean serios, no enojados, porque
para que la juventud, para que nosotros podamos, como mayores, podamos acercarnos a nuestros hermanos más grandes, contarles nuestros problemas o pedir ayuda para oración, que nosotros tenemos hermanos que realmente nosotros podemos decir, hermano, por favor, ore por mí, porque yo sé que Él va a doblar rodillas por mi causa, por ayudarme. Entonces, dice que sean serios, pero no enojados, ¿verdad? Que ellos puedan dar esa confianza a la juventud o a cualquiera de nosotros para que podamos acercarnos y poder pedir ayuda, la ayuda necesaria que nosotros requerimos en ese momento. Dice, sanos en la fe. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Que dice sanos en la fe. O sea, seguir los lineamientos, las normas que Dios tiene para nosotros, para cada uno de nosotros. Que en el amor y en la paciencia, una paciencia de santo, dicen algunos, ¿verdad, hermanos? Realmente necesitamos esos hermanos en la iglesia, esos pilares que nosotros les decimos, los hermanos que han fundado, los que tienen un fundamento en la iglesia, los que tienen años de estar en la iglesia y saben realmente cómo conducirse. Dice también, las ancianas a sí mismas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos, en la iglesia hay matrimonios de muchísimos años, matrimonios que tienen 20, 30, 40 años de estar en su hogar. Y como hay una frase que se dice, hermanos, que en el hogar no todo es color de rosa, hay problemas, serios problemas, pero han superado esos problemas, por eso tienen 30, 40 años de vivir. Entonces yo siento que estos hermanos o estos matrimonios podrían tener esa capacidad de dar a los más jóvenes, poderlos capacitar, poderlos ayudar para seguir adelante en su matrimonio. Los que tienen 3, 4, 5 años de matrimonio, hay matrimonios que dicen que ya no, pero estos hermanos podrían ayudar. Miren, antes habían capacitaciones para matrimonios, para jóvenes. Ahorita con esto de la pandemia, pues ya ha costado un poquito más estar en comunión, pero sí hay matrimonios que podrían ayudar a los hogares más jóvenes, ¿verdad? Porque realmente vemos nosotros cómo se destruyen los matrimonios y van pasando y nosotros como que no es con nosotros, ¿verdad? No es nuestro problema, pero sí en la iglesia, sí es nuestro deber de ayudar, como dice, a las mujeres más jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Un esposo le dice al predicador: hermano, yo necesito que usted le diga a mi esposa que me obedezca porque no lo quiere hacer. El predicador le dice: ¿cuántas veces le has dicho que la amas? ¿Y eso qué tiene que ver aquí? Le dice: yo lo que le estoy diciendo es que le diga a mi esposa que obedezca, que me obedezca. El amor hace todo, híjoles. Yo por eso te pregunto, ¿cuántas veces le has dicho a tu esposa que la amas? Muchas veces en el matrimonio eso tiene que haber, ¿verdad, hermanos? Amor, porque el amor hace todo. Por amor se hacen las cosas sin necesidad que lo estén obligando o que se esté esforzando la persona. Por amor se hace todo lo que se necesita en el hogar. Hermanos, realmente necesitamos esas capacitaciones para los matrimonios jóvenes. Yo he visto hermanos, he escuchado sus testimonios
que han rescatado su matrimonio por el poder de Dios, por sujetarse a las normas que Dios tiene para las familias. Dice, exhortando a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. En ese caso, hermanos, me pongo a pensar y también que meditemos. Los jóvenes se pueden acercar a nosotros, nos pueden contar sus problemas, como dice aquí, que las mujeres no sean calumniadoras, que es algo que el joven o la persona que se va a acercar a nosotros sepa que si nos va a pedir oración, vamos a doblar nuestras rodillas por esa petición. Que el joven sepa que si nos va a decir algo, se va a quedar con nosotros y con Dios, porque vamos a exponer ese problema en las manos de Dios. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de pensar y meditar. Un joven se puede acercar a nosotros y contarnos y decirnos lo que está pasando. En muchos hogares no se habla de cómo se vive por el temor, ¿verdad? ¿Qué va a decir el hermano? ¿Qué va a decir la hermana? Se va a dar cuenta de lo que está pasando en mi matrimonio, se va a dar cuenta de lo que estoy pasando con mis hijos. Entonces no queremos que nada sepa, porque todo está bien en los hogares. No hay ningún problema, no hay ninguna situación difícil. Pero que no sea así, hermanos, que tengamos ese deseo de que los jóvenes o la persona o los hermanos que necesiten acercarse a nosotros, también nuestros familiares, ¿verdad?, que se acerquen a nosotros y nos cuenten sus problemas. Muchas veces tenemos problemas serios, hermanos, y no sabemos a quién contarse. Entonces decimos solo Dios y yo, pero no debe ser así. Necesitamos una persona, un hermano o alguien que se acerque, que podamos acercarnos y que nos pueda ayudar en ese sentido, en oración y en un abrazo, en algo que nosotros sintamos, ¿verdad, hermanos? Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Pablo le decía a Tito, y Tito era un joven predicador, no era un anciano, era un joven predicador. A él le dijo, tienes que ser tienes que enseñar, tienes que ser ejemplo de buenas obras. O sea, lo que estás aprendiendo en la palabra lo tienes que transmitir y lo tienes que hacer, no solo leerlo y después ya no hacerlo. Entonces, miren, hermanos, estar escudriñando la palabra de Dios y tenerla que transmitir es algo bastante difícil para uno. ¿Por qué? Porque realmente nosotros vamos a ponernos, nosotros estamos viendo lo que estamos fallando y lo que realmente Dios quiere enseñarnos en cada lección. Esa no es solo para usted, no es solo para el que esté escuchando, sino es para mí y para todos. Dice, el líder tiene que hacer lo que está escudriñando de la palabra. Nosotros no podemos pretender decirle al pastor, mire, hermano, usted tiene que ser ejemplo para nosotros. Nosotros también tenemos que ser ejemplo para los demás. Y así es una cadena. El líder tiene que ser ejemplo, el que esté escuchando tiene que ser ejemplo. Entonces todos debemos de ser como Dios quiere que nosotros seamos, ¿verdad? Dice que todo hombre sea pronto para oír y tardo para airarse. Nosotros tenemos que escuchar a la juventud, tenemos que escuchar a nuestros hijos y escucharlos y no reprocharles nada, sino poder aconsejarlos y decirles, hijo, está fallando en esto y esto y esto. O el anciano decir, está fallando en esto y esto. Muchas veces no tenemos esa capacidad. Y como les decía también, muchas veces todo está bien en los hogares. No hay nada que se le pueda ayudar a la hermana, al hermano, porque todo está bien. Hermano, ¿qué tal está en su hogar? Bien, gracias a Dios, hermano. Y tal vez pasando penas difíciles. Tanto de económicas, hermanos, tanto espirituales,
y materiales y todo eso, hermanos, porque ahorita estamos viviendo un tiempo bien difícil. La guerra es en Rusia y en Ucrania. Imagínense hasta dónde y hasta dónde nosotros estamos viendo todo lo que está afectando a nuestro país. Todo se está poniendo muy caro, la canasta básica, solo ir a comprar el gas está tan difícil que está. Entonces nuestros hermanos tengan capacidad de decir, hermanos, no tengo para mi gas. O hermanos, fíjense que hoy no tengo para el día. Y nosotros podamos extender nuestra mano y decir, tenga, hermano. Y que de nosotros no salga, ¿verdad? Ah, es que me pidió, es que está pasando este problema en su hogar y pobre, ¿verdad? Les está yendo mal. No, ponerlo en las manos de Dios, nada más. Dice, entonces no solo el hermano ni los ancianos tienen que ser ejemplos, sino nosotros también, ¿verdad, hermanos? Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Muchas veces pueden ser calumniada la persona, puede decir, pero dice que el adversario, el diablo, el enemigo, no tenga nada que decir de nosotros y que se avergüence. Entonces, hermanos, realmente, ¿cómo lo podemos lograr? Estar siempre delante de Dios, doblando nuestras rodillas, pidiendo a Dios ayuda, porque nosotros necesitamos, cada uno de nosotros ayuda. Solitos no podemos, hermanos. Fuera de Él no podemos hacer nada. Entonces, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Ahí está donde dice, ¿verdad? Que podamos escuchar y que podamos ser tardos para enojarnos, para irarnos, dice aquí en Santiago 1:19. Pero, ¿qué hacemos? Primero nos enojamos y de ahí escuchamos. Hermanos, realmente la palabra de Dios en cada versículo nos habla y nos dice lo que nosotros tenemos que ser y que hacer. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Que el Señor bendiga su palabra, que podamos seguir aprendiendo cada día más de ella y que realmente, hermanos, tengamos ese deseo de servir en nuestra iglesia, de que seamos vasos útiles y que pues ustedes puedan orar por nosotros, los que nos ponemos al frente, porque también somos seres humanos y necesitamos mucho de la oración, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga a nuestros hermanos ancianos, que el Señor bendiga el consistorio, que bendiga a la juventud, que bendiga a nuestras hermanas, que las que estemos fallando, en el sentido de que no hemos dado un consejo o no somos ese vaso útil para la juventud o para cualquier hermano que se nos quiera acercar, que podamos doblar nuestras rodillas y decirle a Dios que nos use, ¿verdad? Que Él haga con nosotros conforme a su misericordia. Gracias, hermanos, por escuchar su palabra y vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, porque cada día aprendemos más de tu palabra. Bendícenos, Señor, bendice a todos nuestros hermanos que están al frente, Padre Celestial, en educación cristiana, que realmente, Padre, te necesitamos cada día, Señor, y gracias, Padre, porque tú respondes nuestras oraciones, Señor. Nos hemos dado cuenta, Padre, que nosotros solo tenemos que doblar rodillas, Padre, y esperar que tú hagas la obra. Tantos hermanos, Señor, que necesitamos, Padre, que tu amor y tu misericordia esté con nosotros, Señor. Bendice, Señor, da salud, Señor, a nuestros hermanos. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante en tus caminos y que tus ángeles, Señor, acampen siempre a nuestro lado, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.